Muy buenos días, mi nombre es Jorge Aredes, soy profesor adjunto de la Cátedra de Clínica 1 de Prótesis y nos encontramos nuevamente hoy para compartir el seminario número 4 de la unidad o módulo de prótesis implanto asistida en el dentado total, seminario que tratará sobre las sobredentaduras implanto asistidas sobre dos o más implantes cerulizados o que llamaremos sobredentaduras implanto asistidas por barras. Como les dije, este módulo de 4 seminarios de PIA en el dentado total fueron desarrollando los temas desde aquel primer seminario donde vieron generalidades e indicaciones. Luego hemos visto y compartido las características de los implantes y sus componentes protéticos para luego haber desarrollado las características principales y el desarrollo de un caso clínico de rehabilitación del maxilar inferior edéntulo con dos implantes con broches independientes, que lo consideramos el gold estándar o el inicio de la rehabilitación implanto asistida en el maxilar inferior edéntulo principalmente. Y hoy vamos a desarrollar, como les dije, ciertas características de lo que es la rehabilitación en el paciente desdentado total cuando los implantes se consideran en su rehabilitación ferulizados, o sea, unidos entre sí, y el elemento que se utiliza para ejecutar clínicamente esta ferulización, cuando hablamos de sobredentaduras, o sea, de prótesis removibles en el paciente desdentado total, es lo que denominamos comúnmente barras. Por ende, vamos a hablar de sobredentaduras sobre barras. La clasificación de las barras en una sobredentadura sobre implantes no difiere de los conceptos que tenían las barras cuando se utilizaban sobre remanentes dentarios. Cuando uno une dos o más implantes para confeccionar una sobredentadura utilizando una barra, tenemos que saber que la barra cumplirá ciertas características que denominaremos a su vez propiedades de estas barras. Las barras podrán ser ferulizadoras, en tanto y en cuanto ferulizan o hacen trabajar en conjunto a los implantes sobre los cuales se construyen, podrán a su vez tener una función retentiva, que ya veremos que podrán ejecutar por sí mismas, por la forma de que tenga la barra, o llevando elementos retentivos. Uno a una barra le puede agregar otros elementos retentivos, como un broche. Por ende, la barra podrá ser retentiva por sí misma, que es la segunda propiedad, o podrá ser portante. Una barra portante será aquella que lleve en su estructura adosado algún otro elemento. Como podrían ver acá en la última imagen, hay una barra construida sobre dos implantes y esa barra lleva portando dos bolatach, esos mismos broches que han visto en el teórico de prótesis implanto asistida con dos implantes independientes con broches. Bueno, esos mismos broches en este caso están colocados sobre una barra. Esta barra, fíjense que es ferulizadora en tanto y en cuanto une de manera rígida a ambos implantes y a su vez portante de dos broches. En la imagen del medio verán cómo la barra también es ferulizadora, pero en ese caso la acción retentiva la ejerce por su propia forma. La barra tendrá una sección circular y sobre esa misma sección circular, fíjense cómo están colocados ahí unos brochecitos amarillos que denominaremos caballitos en la jerga protética, básicamente son broches para ese tipo de barra que ya veremos según la forma podrá tener un nombre u otro, pero tienen que tener en claro estas tres propiedades. Toda barra feruliza, en tanto y en cuanto une rígidamente, y puede ser a su vez retentiva o portante, dependerá de la forma o de si lleva algo adosado sobre ella. Vamos a hablar de este primer principio. Toda barra presupone la unión rígida de dos o más pilares. Por el concepto de barra estamos hablando de implantes ferulizados. Cuando hablamos de ferulizar implantes, esta es una palabra y un concepto que tienen que tener más que claro de esta clase, que es que hay un principio asociado a unir rígidamente dos o más pilares, que es el principio de la pasividad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pasividad? Al hecho de que cuando se construye una barra es necesario pensar que debemos lograr que esa estructura se asiente y se relacione con los implantes sobre los que se construye de manera tal de que no ejerza tensiones en el momento de ser ajustada. Dicho de una manera que se corresponda perfectamente su tamaño, su forma
y sus características tridimensionales para encajar a la perfección y sin tensiones, sin rigidez, sin fricción sobre los implantes sobre los que se construyen. Esto lleva a pensar que debemos hacer una barra teniendo muchos cuidados en tanto y en cuanto a los requisitos de exactitud. Toda barra requiere ser construida con muchísima precisión justamente porque las fallas de precisión se verán traducidas en falta de esto, falta de pasividad. Si una barra difiere levemente de la estructura sobre la cual asienta, es posible que uno pueda a presión o ajustando los tornillos hacerla calzar, por decirlo de alguna manera. Pero es fácil entender que si cuando uno realiza el ajuste de los tornillos o tiene que hacer mucha presión para que calce perfectamente, sin luz, sin pivot, sobre la estructura sobre la que se construyó, esa barra va a ejercer tensiones que en los casos de la osseointegración, cuando los implantes están osseointegrados, puede terminar afectándola, puede afectar la osseointegración. Por ende, es importante recordar que construir barras, construir uniones rígidas entre dos o más implantes, debe ser hecho con muchísima precisión, porque si no se cumple esa precisión, el elemento que se construya podría ser una férula, podría ser un puente, podría ser cualquier estructura que tenga como principio unir rígidamente pilares. Si eso no calza perfectamente, la estructura le faltará esto, le faltará pasividad. ¿Y cuál es la derivación que se obtiene del principio de pasividad? Porque es fácil entender que todos querríamos, cuando hacemos una barra, cuando se decide este tipo de tratamiento, lograr una estructura pasiva. Bueno, existen alternativas técnicas para tratar de lograr esa pasividad, especialmente cuando las estructuras coladas son muy grandes, que son los broches o ataches internos, el hecho de hacer barras que vengan seccionadas en partes, y esas partes se puedan unir en boca y eventualmente cementar de manera tal de tratar de que si cuando hubo un colado hubo una pequeña deformación, esa se pueda traducir en una pequeña separación de este broche y no en una tensión sobre los pilares. Aquí pueden ver, asociado al principio de pasividad, la radiografía y la fotoclínica de una barra en la cual podemos ver que hay una separación, esa separación es cementada con un cemento de resina y al ajustar los implantes, obsérvese que hay uno que era muy divergente con respecto a los implantes que son paralelos, en el momento de ajustar esto tiene una pequeña separación. Si no hubiera venido con este broche construido, probablemente el operador podría haber ajustado todos los tornillos y tal vez hasta podría haber hecho que calce perfectamente la barra, pero sin lugar a dudas debe haber tenido que hacer o hubiera tenido que hacer muchísima fuerza para poder calzarlo y esa fuerza hubiera generado una tensión que probablemente afecte la osseointegración a largo plazo de alguno de los implantes y se vea básicamente reflejado en pérdidas óseas. El segundo principio del que hablamos era el principio de la retención, aquellas barras que deben o pueden cumplir la función retentiva. La función retentiva es parte de una de las necesidades que uno obtiene clínicamente de realizar algún sistema de conexión entre una sobredentadura, entre una prótesis removible y la estructura que está por debajo, la estructura subyacente. Las barras pueden cumplir su función retentiva a partir de su propia forma, por eso decimos que la barra puede o no ser en sí mismo un elemento retentivo. ¿De qué dependerá? De la sección, dependerá de la forma, del corte que tenga esta barra, porque uno puede construir la barra con un calcinable, con una estructura que al colarla ya nos dé esa forma circular que permita que sobre la misma barra uno pueda asentar un broche. Broches que pueden venir independientes, broches que pueden venir alargados, obviamente a mayor longitud ese broche va a brindar mayor fricción. También es importante entender que esa fricción que generan los broches va a depender, en algunos casos si los broches son metálicos, de la capacidad de ser movidos, de ser ajustados o activados mediante el uso de algún elemento como puede ser una pequeña pinza, o bien puede haber broches que vengan de un material plástico y que básicamente, a veces colocados dentro de un contenedor, permiten ingresar y salir generando fricción sobre la barra, pero bueno, puede ser que sufran un desgaste y deban ser recambiados en el tiempo. Hay un tipo de barra
retentiva que se denomina barra microfresada. Es un tipo de barra, no está aquí graficada, en la cual con un paralelígrafo se pueden fresar paredes paralelas y luego mediante el colado y el manejo de las compensaciones de los volúmenes para generar fricción, como si fuera un casquete que fricciona sobre un muñón, se puede construir sobre una barra microfresada una contraestructura que a fricción calce perfectamente sobre la misma. En los tres casos, lo importante es que recuerden que la barra, dependiendo su propia forma, puede ser en sí misma un elemento retentivo. O sea que dependiendo la marca, el elemento o el diseño que tengan, ustedes cuando hacen una rehabilitación sobre implantes con sobredentaduras, si deciden ferulizarlos mediante una barra, tienen la alternativa de que el elemento retentivo se encastre, se ajuste o se relacione directamente con la barra si la forma de la barra lo permite. Y tendrán a su vez una segunda opción que tiene que ver con la tercera propiedad, que es el concepto de barra portante. Puede ser que uno decida ferulizar los implantes con barras. Muchas veces estos implantes pueden estar a diferente altura, pueden tener diferentes direcciones, pueden complicar de alguna u otra manera la forma en la que uno imagina la barra que los feruliza, pero independientemente de eso uno puede sobre esa barra adosar o agregar estructuras que a su vez brindan retención. Como pueden ver en estas imágenes, tenemos broches esféricos colados sobre las barras, o bien este otro tipo de broche que ven a su derecha, que se denominan locators. Son broches también, son retentivos y que pueden funcionar independientes o adosados sobre una barra, que brindan excelentes niveles de retención e incluso una leve compensación de los ejes de inserción. Por ende, repasando estos tres conceptos, las barras podrán ser o serán ferulizantes en tanto y en cuanto van a ferulizar las estructuras, van a ser barras retentivas en tanto y en cuanto su forma lo permita, o serán portantes si llevan en sí adosados elementos de retención. Ahora bien, independientemente de describir las barras, vamos a hablar un poquito de las consideraciones clínicas a la hora de tener que ferulizar implantes. Ya vimos en el teórico anterior los conceptos básicos de realizar un tratamiento con broches independientes. Vamos a ver qué características fundamentales tenemos que considerar a la hora de pensar en hacer prótesis con implantes ferulizados, en este caso ferulizados con una barra. Y en esto recordaremos que hay dos conceptos que van a regir la utilización de los anclajes ferulizados. Hay dos cosas que tienen que pensar siempre. Uno, o primero, es la valoración del espacio protético. Pensar que construir una barra, colocar sobre una barra broches y sobre esos broches construir una prótesis implica utilizar espacio. Espacio que cuando hay grandes reabsorciones óseas es fácil entender que lo encontraremos porque la prótesis en su estructura básica tendrá un universo rosa y un universo blanco, tendrá un flanco, un cuerpo, una estructura, que es lo que ustedes identifican como todo el acrílico rosa que tiene una prótesis total, y luego vendrán las piezas dentarias. Pero tenemos que saber que hay en algunas situaciones donde ese espacio nos es esquivo, donde no existe tanto espacio para colocar muchas estructuras, especialmente cuando los pacientes no tienen grandes reabsorciones o cuando los implantes o las prótesis son realizadas cercanos al momento de la pérdida dentaria. Por ende, el primer requisito lo denominaremos valoración del espacio protético. Pensar cuánto espacio ocupa la prótesis y cuánto espacio tengo para construir estructuras de anclaje o de retención dentro de ese espacio. Porque lo que no puede pasar es que uno primero construya la barra, las contrabarras, los broches y después se ponga a construir o pensar dónde van los dientes. La lógica es la inversa. Primero uno debe pensar qué prótesis quiere que el paciente tenga, qué características debe tener, dónde deben estar las piezas dentarias, qué soporte labial necesita el paciente, qué corredor bucal, a qué altura está el plano de oclusión, en qué posición tengo que poner los incisivos. Las mismas reglas y los mismos principios que ustedes ya han visto a lo largo del año para la confección de una prótesis total removible, si quieren decirlo, convencional o sin implantes. Bueno, cuando uno agrega al tratamiento de los implantes, lo que no debe modificar es el concepto fundamental de cómo debe ser una prótesis. Y los elementos que construyan deben poder entrar dentro de ese espacio. Uno
Dicho simple, no va a ser al paciente con dientes más grandes o dientes más avestibular o dientes o un plano de oclusión más bajo, solo para que entren los broches o los elementos que uno mandó a construir. Al revés, uno primero piensa en qué posición va a estar la prótesis y luego adapta lo que tiene que construir a ese espacio. A eso llamamos valoración del espacio protético. Y hay una segunda característica, una segunda consideración, que en parte la hemos visto antes, se las dije hace un ratito, que es el concepto de la pasividad de la estructura que uno construye, de esa estructura colada, que hoy día sabremos que también por las nuevas tecnologías podrán ser fresadas. El concepto de colado o fresado tiene que ver con la manufactura, con de qué manera se arma. Pero lo que no va a cambiar nunca es el concepto de pasividad. La estructura que ustedes armen, diseñen, desarrollen e instalen sobre 2 o más implantes que quieran ferulizar deberá ser pasiva. Para poder manejar estos dos conceptos, deberemos pensar que para valorar el espacio protético tendremos que pensar en la prótesis primero, o sea, realizar un articulado dentario, y luego verificarlo mediante el uso de una llave de silicona. Y para chequear la pasividad de la estructura colada, primero deberemos asegurarnos de ser muy exactos en los procesos de construcción, por ende deberé tener especiales cuidados durante las impresiones, durante la confección del modelo y durante el colado o manufactura de la estructura que voy a construir. Como les dije, los modelos montados como prueba de dientes son el punto de partida para pensar en valorar el espacio protético. ¿Y por qué hablamos de modelos montados con prueba de dientes? Porque el primer principio, la primera consideración que tenía que ver con valorar el espacio protético requiere, como les dije, poder pensar en el articulado dentario, en la posición de las piezas dentarias y en el armado de un caso clínico en función de los criterios que ustedes ya conocen. Por ende, como dice aquí abajo la diapositiva, uno primero debe saber dónde van los dientes para decidir qué tipo de prótesis va a realizar. Y en este caso pueden ver dos pruebas dentarias en las cuales en una el paciente se probó las prótesis previo a la realización de la sobredentadura propiamente dicha, en el cual la prueba de dientes tiene un flanco, tiene un universo rosa. Y habrá algunos casos donde uno se encontrará con que el paciente sin el flanco protético tiene un correcto soporte labial. En esos casos es evidente que uno no podría construir una prótesis con flanco si el flanco no viene a mejorar el soporte labial, sino que el soporte labial el paciente lo puede tener por la conservación de sus estructuras, y realizar un flanco implicaría modificar un soporte labial correcto. En esos casos es evidente que uno debiera pensar que el paciente tiene suficiente hueso para tener soporte labial por sí mismo. Uno no va a tratar de hacer una prótesis removible con un flanco, sino que tratará de hacer prótesis fija. Por ende, los modelos montados con la prueba de dientes son el primer punto de partida para tomar decisiones clínicas. Y como pueden ver, si el paciente necesita un flanco, necesita un universo rosa y un universo blanco para mejorar su perfil y su estética facial, la opción de tratamiento será prótesis removible, porque aprovecharemos clínicamente la función de este flanco. Ahora, si el paciente se aprueba este diseño de prótesis, este articulado dentario, y con la encía al descubierto y solamente los dientes adosados sobre la encía, el paciente estéticamente cumple todos los requisitos que necesita, evidentemente yo no puedo agregar un flanco porque le generaría un exceso de soporte al labio. Entonces, estos casos clínicos, si esto clínicamente es aceptable, nos indicará que debiéramos pensar en hacer una rehabilitación con implantes y prótesis fija. ¿Y cómo llevo esto a la práctica para poder saber cuánto espacio tengo para utilizar? La prueba de dientes, sabemos, llegaremos a la misma mediante los mismos pasos clínicos por los cuales llego a la prueba de dientes en un caso de prótesis convencional sin implantes. En el caso particular de tener prótesis implanto asistida o tener que hacer diseño de prótesis implanto asistida, lo que tendremos que hacer son llaves de silicona sobre el modelo utilizando la prueba de dientes, que como el nombre lo dice, ya fue probado, es articulado en el paciente y tiene una venia clínica, tiene el ok de que cumple los requisitos que necesitamos para pensar en que la rehabilitación es correcta. Y luego mediante el uso de estas llaves uno puede, realizando una llave por vestibular y una llave por lingual o palatino,
poder conformar una estructura flexible, desarmable, pueden ver cómo tiene pequeños encastres, que alrededor del modelo donde estaban tomadas las impresiones, o sea, el modelo se realizó con las impresiones, pero en ese modelo están los análogos de los implantes, tenemos la relación de posición, yo pueda, retirando la prótesis y volviendo a ubicar en su lugar estas llaves de silicona, ya sea por vestibular o por palatino, poder imaginar qué espacio ocuparía la prótesis con respecto a el modelo donde solamente vemos los implantes. Fíjense esta imagen donde pueden ver cómo tienen un modelo, ¿sí? En este caso están viendo ya construidos los elementos, pero imagínense que cuando se hizo esto, previamente se hizo esta llave y no estaban todavía construidos. Y lo que nos permite la llave es imaginar en qué posición estaban los dientes que llevamos a la prueba dentaria, a boca, y en qué posición están los implantes con respecto al reborde y al maxilar edéntulo. Fíjense cómo acá podemos entender que si hay algo que tenemos es suficiente espacio. Pero fíjense que a veces podemos encontrarnos con que la distancia que hay entre la pieza dentaria a reponer, que ya fue clínicamente chequeada, y el reborde puede ser bajo y eso complicarnos en el plan de tratamiento. Por eso hay una regla para la disponibilidad del espacio protético y para saber cuándo puedo hacer prótesis fija o removible, que es una regla numérica simple que se evalúa a nivel del sector anterior con las llaves de silicona, porque solo la llave de silicona construida sobre una prueba de dientes nos permite ver en el modelo más o menos en qué posición estaría el diente de acrílico con respecto a ese reborde dentro. Si la distancia del borde incisal es mayor a 15 milímetros con respecto a la cresta del reborde, significa que hay tanto espacio que evidentemente necesitamos construir prótesis con flancos o con universo rosa. Fíjense que acá dice a más de 15 milímetros entre la cresta del maxilar edéntulo y el borde incisal, realizar o una sobredentadura que evidentemente tendrá universo rosa, o si van a hacer una prótesis fija, deben pensar que tienen que ponerle una extensión para el soporte del tejido. O sea, tienen que hacer una prótesis fija que se parece mucho a una prótesis total en su visión externa porque tiene universo blanco y universo rosa. Ahora bien, si el espacio que uno mide es menor a 10 milímetros, se entiende que no habrá espacio para colocar, si el borde incisal dista del reborde edéntulo igual o menos de 10 milímetros, prácticamente el espacio que hay es el de la corona clínica de un incisivo central. Es imposible pensar que construyamos una barra sobre implante, sobre esa barra un broche, sobre ese broche una contrabarra, en el mejor de los casos, arriba de eso acrílico rosa y luego la pieza dentaria. Evidentemente no estaríamos respetando en la estructura a construir las medidas que tomamos en la prueba de dientes. Por ende, a menos de 10 milímetros se sugiere realizar prótesis fija, a más de 15 milímetros se sugiere realizar prótesis con flancos, o sea, sobre dentaduras, o alguna variable particular de una prótesis fija que tenga algo rosa que devuelva la idea de flanco. Y obviamente que entre 10 y 15 milímetros estamos siempre en la valoración, o sea, en la posibilidad en esa zona gris donde puedo hacer una u otra sabiendo que en ambos casos voy a estar o sobrado o muy justo de espacio para las estructuras. Aquí pueden ver cómo estamos valorando la disponibilidad del espacio protético. En la imagen central van a ver una prueba de articulado en la cual está la llave. Esa llave, fíjense cómo es colocada sobre el modelo para evaluar el espacio. Evaluando el espacio se construyen las barras. Evaluando el espacio puedo construir las barras. Ver el espacio de una contrabarra. Una contrabarra sería una estructura que ya es fabricada para ser cuerpo de la prótesis que uno va a fabricar y que muchas veces esa contrabarra lleva en sí mismo los elementos retentivos, que en este caso fíjense que la barra es obviamente ferulizadora, pero también es retentiva. Ven que la sección de la barra es un ovoide. Entonces fíjense que la contrabarra que se fabrica sobre la barra tiene adentro los broches ya incorporados. En este caso son broches de teflón, son broches de un material plástico. Estos broches se suelen desgastar con el tiempo y la contrabarra, como tiene ya la forma
para recibir al broche facilita el recambio. Uno puede retirar esos broches y cambiarlos más fácilmente si están dentro de una contrabarra que si estuvieran dentro del acrílico, porque tendrían que socavar mucho más y volver a calzar. Fíjense cómo a su vez estas llaves de silicona permiten incluso cuando uno fabrica una contrabarra poder imaginar en qué posición va a ir cada pieza dentaria y de esa manera incluso poder hacer pines retentivos que uno ya sepa, ubicando esta llave, dónde va el centro de cada diente acrílico para que en el momento del articulado uno pueda ubicar cada pieza dentaria dentro de ese diente a tubo, dentro de ese pin que facilite la retención de la pieza dentaria y reduzca cualquier riesgo de pérdida o que se despegue una pieza dentaria de acrílico de su masa de acrílico rosa o de cuerpo rosa. Por ende, una vez que hablamos del concepto de espacio protético, ahora hablaremos del concepto de pasividad para poder hablar de esas dos consideraciones clínicas. Vamos a definir de una manera simple la pasividad diciendo que es la propiedad que deben cumplir las múltiples estructuras que se atornillan y funcionan sobre los implantes y éstas no deben transmitir tensiones que atenten contra la estabilidad de los mismos, o sea, de los implantes, o que provoquen fracturas, ya sea de los tornillos de fijación por fatiga del material o aflojamiento, o podemos agregar pérdida ósea alrededor de esos implantes, producto de la presión constante que pudieran ejercer. Siempre que hablemos de ferulización en implantología, tenemos que considerar y pensar en la pasividad. Y para lograr este principio, para lograr este objetivo, vamos a entender que la pasividad es un principio a cumplir, por ende es un objetivo que debemos seguir. Deberemos ser muy exactos en los procedimientos clínicos que hagamos. Resumiéndolos, vamos a decir que para buscar pasividad, en uno de los primeros momentos que tendremos que concentrarnos en trabajar correctamente es en la impresión. ¿Y cómo se hace una impresión de implantes? Bueno, para tomar una impresión sobre implantes, para construir un modelo que tenga un análogo de un implante, es importante hacer una transferencia. Para hacer una transferencia se utiliza un elemento que ya han visto que se llama transfer. Ese transfer tiene que ser ubicado sobre la plataforma del implante una vez que se remueve la tapa. Debemos chequear que cada transfer asiente correctamente sobre la plataforma de un implante, ya sea que ese implante sea hexágono externo, hexágono interno, o tenga alguna variedad de conomorse, u otra forma que puedan existir. El transfer debe asentar perfectamente. Esto es fácil de decir y uno diría, parece que está hablando de algo obvio, pero en boca, con los tejidos gingivales a veces inflamados o a veces con alturas disímiles, hay veces que los implantes son colocados muy profundos, por debajo de la cresta ósea, a nivel de la cresta ósea, en algunos casos un poquito elevados, a veces al ras de la encía. Tener que trabajar removiendo tapones y colocando transfer sobre los implantes, y más cuando estos son muchos, podría llevar a que en algún momento el clínico o ustedes, en función de odontólogos clínicos, intenten calzar el transfer, ajustarlo para tomar la impresión y el transfer no quede correctamente ajustado. Cuando el laboratorio confeccione el modelo, sobre ese transfer sí va a ajustar correctamente un análogo. Por ende, si no quedó bien ajustado en la boca, esa impresión ya va a estar totalmente distorsionada y va a ser imposible obtener pasividad en la estructura que se realice o se construya sobre esa impresión que ustedes tomaron. Por ende, lo primero que hay que hacer es poder chequear el correcto asentamiento de los transfer en cada implante y para eso se hace un control visual, un control clínico con la punta de un explorador fino, un explorador número 5 de muy buena marca y el control radiográfico, chequear el correcto asentamiento. Para realizar luego la toma de impresión es importante que los transfer no se muevan entre sí. Para evitar que los transfer no se muevan entre sí, lo que hacemos es un núcleo de material que una a los transfers mediante la utilización de materiales, como dijimos, de mínima variación dimensional. Estos materiales de mínima variación dimensional son o la resina para patrones, con el acrílico para patrones como el Duralay, o algunas resinas fotopolimerizables como el Triad Gel. Son las dos que utilizamos. Ahora bien, pese a que son materiales que uno
entiende por la industria, por la información, por los datos del fabricante, que tienen mínimas variaciones dimensionales, unir múltiples transfers con este material ayudarían a pensar que los transfers no se van a mover entre sí en el proceso de impresión, pero no podríamos confiar que toda esta masa no tenga una mínima variación dimensional que pudiera generar un movimiento. Por ende, cuando unamos los implantes para tomar la impresión, más allá de chequear el correcto asentamiento, vamos a unirlo de una manera particular. Vamos a hacer núcleos de material alrededor de cada transfer, acercando el material de un transfer al otro, esperando el cambio de estado, esperando el endurecimiento del acrílico, la polimerización del triad gel, y luego con una pequeña cantidad agregaremos el punto que es necesario para que todo esto se une entre sí. No colocamos una sola gran masa de material para que ese material cambie de estado, porque ahí sí tendremos maximizada esa mínima variación dimensional. Si en cambio hacemos núcleos independientes, esperamos el cambio de estado y luego con pequeñas cantidades unimos uno al otro, habremos manejado de mejor manera los cambios dimensionales de un material que entendemos tiene pocos cambios dimensionales. Estamos buscando mucha exactitud. Cuando hablamos de pasividad, vamos a hablar de buscar exactitud, de una búsqueda exhaustiva de minimizar el error. ¿Cuál sería otra opción que uno podría utilizar para minimizar el error en este paso clínico? Uno podría optar por unir todos los transfers con una sola masa de material, esperar que ese material cambie de estado. Una vez que ese material endureció, podría proceder a hacer el corte entre medio de cada uno, liberar cada transfer, volver a ajustar cada transfer y luego agregar una pequeña gota entre medio de cada uno. Fíjense que en ambos casos estamos manejando el estrés de contracción de los materiales. Hay otro segundo punto, luego de haber tomado la impresión, en donde podríamos tener errores que afecten la pasividad. ¿Y cuál sería ese posible error? La variación que se genera en este caso no por la contracción de la polimerización del material que se usó para unir los transfers, sino por el cambio dimensional que tiene el yeso con el cual se hace un modelo sobre estos transfers. ¿Qué significa esto? Que cuando uno coloca yeso, el yeso tiende a expandirse y la expansión del yeso puede mover levemente la posición de los análogos que se ubican sobre esos transfers. Tienen que entender que cuando se hace la técnica de impresión, una vez que los transfers se ferulizan, se toma una impresión con una cubeta abierta, luego se retiran los tornillos que ajustan los transfers para retirar la impresión y de los transfers vienen incluidos, vienen dentro de la silicona de la impresión. El laboratorio o ustedes deben colocar con mucho cuidado en cada transfer un análogo de los implantes para que esos análogos, construidos por el mismo fabricante del implante y con el mismo maquinado, solo que con otro material, que está calzado dentro de cada transfer para reproducir en el modelo de yeso la posición de la plataforma de un implante, ese análogo quedará incluido dentro de un modelo de yeso. Pero justamente los modelos de yeso suelen tener mucha cantidad de yeso. Y si ese yeso tiene variaciones dimensionales, podría movilizar la posición de estas piezas. Por ende, lo que se hace es un modelo que se llama pasivado y estabilizado. ¿Qué significa? Que sobre la ubicación de los análogos en cada transfer luego de la toma de una impresión, se puede colocar silicona que represente la encía, o sea, silicona para encía o silicona de encía artificial. Es una técnica que permite luego también tener un mejor acceso visual a la plataforma de los análogos que representan la plataforma de los implantes. Pero en el modelo de hacer el vaciado de yeso, para evitar que los cambios dimensionales del yeso muevan a los análogos de la impresión, uno puede colocar sobre los análogos unos tubitos de, en este caso, un material plástico, que básicamente generen esto que ven acá. Lo que están viendo acá es un zócalo, un modelo de yeso de toda esta impresión, en el cual el yeso fraguó y cambió dimensionalmente, pero sin tocar a los análogos. Al no tocar a los análogos, el yeso no movió a estas piezas. Y luego uno, cuando está fraguado la gran masa de yeso, con una muy pequeña cantidad de yeso, puede verterlo en este lugar y esperar luego el fraguado de un pequeño volumen de yeso
que se relaciona con la gran masa de yeso. El cambio dimensional que puede tener ese yeso en ese pequeño volumen es mínimo y despreciable en comparación a los cambios dimensionales de haber vaciado todo el modelo en un solo paso. De esta manera, pasivando el modelo, contribuimos a poder construir una estructura más pasiva. Fíjense que estamos buscando la pasividad mediante el control máximo de los errores. Errores en la toma de la impresión o la transferencia, errores en el modelo en el momento de la confección del modelo de yeso. ¿Qué otro error tenemos que controlar? El error que podría darse por utilizar para la confección de las barras estructuras calcinables que tengan en su interior una copia tan exacta del hexágono del implante que, de habérsenos escapado un pequeño error, pudiera contribuir a que luego haya puntos de flexión o puntos de pivot cuando se confeccionan las barras. Por ende, una técnica que se utiliza para reducir el error y contribuir a una mayor pasividad de las estructuras es cuando mandamos a construir estructuras ferulizadas o estructuras coladas para ferulizar implantes, utilizar los UCLAs, estos estructuras calcinables que se adosan a lo que el laboratorio va a construir para copiar la forma de la plataforma de un implante, utilizarlas sin el hexágono en vez de con el hexágono. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos un UCLA que no tiene hexágono, nos ahorramos la fricción sobre las 6 aristas, las 6 superficies lisas que el UCLA o la estructura colada con hexágono buscaría tener para encastrar perfectamente con el hexágono del implante. Si hubiera habido algún error y uno utiliza un UCLA con hexágono, es muy probable que se maximice la fricción y que probablemente no se pueda lograr asentar correctamente la estructura. Ahora bien, si uno realizó el colado con un UCLA sin hexágono, en vez de haber contacto sobre 6 líneas, habrá contacto solo sobre 6 puntos. La posibilidad de que haya algún pequeño error que se traduzca en tensiones se reduce enormemente. Por ende, la tercera estrategia para lograr pasividad es el uso de UCLAs sin hexágono. Ahora bien, este objetivo también se puede buscar o se puede maximizar utilizando estructuras que se denominan cemento atornilladas, o sea, pretender colocar sobre cada implante un pilar y que la barra o la estructura que se cuele se relacione a ese pilar mediante el uso del cemento, y en ese caso sería el cemento el que compensaría a través de las pequeñas diferencias de grosor cualquier problema que atente contra la pasividad. Por ende, las estructuras cemento atornilladas son otros de las herramientas que tenemos para construir estructuras pasivas. ¿Por qué? Porque utilizaríamos un pilar maquinado y luego la estructura a colocar se cementa sobre esos pilares y de haber alguna pequeña diferencia el grosor del cemento lo compensa. Entonces con esto tenemos las estrategias generales que utilizamos para buscar la pasividad. Aquí pueden ver un caso clínico en el cual durante el colado de la estructura metálica se utilizaron UCLAs calcinables sin hexágonos o estructuras cemento atornilladas sobre pilares maquinados con hexágono para evitar lo que ahora están viendo acá y que requiere siempre un control post-instalación, que es utilizar un hexágono, un UCLA sin hexágono o un pilar para una estructura cemento atornillada. Deben buscar evitar esto, que la estructura una vez colada cuando se quiera sentar se ajusta en un extremo y no ajusta del otro. Y a veces puede engañarnos clínicamente, por ende siempre que se ajustan las estructuras es importante realizar un control radiográfico post instalación, porque muchas veces hay pequeños errores que no permiten el correcto asentamiento, y si aquí se intenta asentar simplemente ajustando con una llave más fuertemente el tornillo, se ejercerán tensiones que generarán problemas graves, ya sean fracturas de los tornillos, aflojamientos o pérdidas óseas alrededor del implante. Cuando uno realiza el control radiográfico, puede retirar esto y realizar la rectificación de los lados del hexágono
y si uno rectifica los lados del hexágono, podrá lograr esto, que es el correcto asentamiento, y chequear clínicamente, que eso no se puede hacer en una foto, sino que se hace con el paciente, que los tornillos calzan con total libertad, o sea que no es necesario que haya fricción o fuerza para poder calzarlo. Esto es fundamental para asegurar que la estructura sea estable en el tiempo y que no haya tensiones que afecten a largo plazo la sobrevida de estos implantes. Y para cerrar estas consideraciones referidas al control y el cuidado de la pasividad en la realización de barras, les mostramos un caso clínico de los que vemos a veces en el servicio, que llegan a la facultad, donde sin control radiográfico post-instalación y sin haber realizado todos los pasos pertinentes para minimizar el error, pueden venir pacientes en los cuales, como ven en esta imagen, portan una barra que en principio sería una barra ferulizadora, portante de 3 broches, pero que en el control radiográfico se observa cómo cuando se realizó la transferencia no había una correcta correlación entre los implantes de los extremos y la barra que se construyó, que en este caso el profesional solo ubicó sobre los dos implantes centrales. Observes a su vez cómo la barra también, independientemente de que acá la higiene del paciente evidentemente no acompañaba, toda barra, tienen que pensar en esto, tiende a retener restos alimentarios. Toda barra debe ser construida alejada del borde gingival, porque toda barra debiera permitir que el paciente higienice debajo de la misma. La barra debe ser construida alejada del borde gingival, eso recuérdenlo. Otro tema que tienen las barras es que a veces por ese mismo hecho de ser construidas alejadas del borde gingival pueden inducir a la hiperplasia, o sea, puede ser que la encía crezca debajo de la barra. Esas son consideraciones a tener presentes. Pero esto no debiera pasarles nunca, porque con un simple control radiográfico post instalación, si uno cometió un error, tiene la posibilidad de revertirlo y de rehacer aquello que está mal. Esto tiene que ver no solamente con errores de pasividad, sino con un error de ejercicio profesional. Si algo salió mal o algo no nos convence, lo correcto es decir, vamos a repetirlo. Hacer barras requiere, recuérdenlo, precisión y planificación. Planificación, espacio protético. Precisión, pasividad. Ahora que vimos los conceptos fundamentales, vamos a repasar los mismos a través de un caso clínico. Vamos a ver un caso clínico de una sobredentadura superior, implanto retenida e implanto soportada, acompañado de una sobredentadura inferior, implanto retenida y mucosoportada, ambas con barras. Vemos un paciente totalmente déntulo en una vista de perfil, una vista de frente. Podemos observar la necesidad de tener que realizar una rehabilitación con prótesis implanto asistida. El caso clínico portaba 4 implantes en maxilar superior. Obsérvense los implantes en posiciones aproximadamente, hablaríamos de posición de caninos y de segundos premolares, y en maxilar inferior implantes interforaminales. Pueden ver simplemente que hay consideraciones importantes que uno puede hacer, aunque la charla no tenga ese objetivo, sobre las posiciones de los implantes y cómo evidentemente muchas veces la forma del remanente, los rebordes, pueden condicionar incluso a avesados cirujanos a poder no siempre colocar los implantes perfectamente paralelos entre sí. Eso es muy especialmente importante y es muy visto en el maxilar superior, donde a veces la morfología del reborde hace que los implantes tengan direcciones que no son perfectamente paralelas entre sí. ¿Cómo continúa un caso clínico? El paciente llega al servicio con los implantes colocados y, como pueden ver aquí, con los tapones de cicatrización colocados e idealmente la encía sana alrededor de los mismos. El tratamiento protético comienza a partir de lo implante óseo integrado, en este caso porque no se hace carga inmediata, y de los tapones de cicatrización, los transmucosos, con la encía ya perfectamente cicatrizada. ¿Qué procederemos a hacer? Luego de evaluar la depresibilidad de la mucosa y elegir el material de impresión más correcto, se realizará la toma de la impresión primaria. Obsérvese en este caso, siguiendo los lineamientos que ya hemos visto, se tomó una impresión primaria superior con alginato y una impresión primaria inferior
con silicona de adición. A partir de la toma de la impresión primaria realizaremos, como sabemos, los modelos primarios. Obsérvense cómo en las impresiones se ve claramente la posición de los tapones de cicatrización. Luego procederemos a retirar los tapones de cicatrización y habiendo construido una cubeta individual, en este caso no hemos hecho cubeta rodete por la complejidad que representaría el rodete para lo que van a ver ahora, que es la transferencia. No siempre el rodete facilita, dependiendo de la posición de los implantes, hacer una caja para hacer una transferencia. Entonces, en una alternativa es colocar los transfer y tomar la impresión primaria utilizando separadamente una cubeta y un rodete. En este caso vamos a ver cubetas individuales en los cuales está perforada la cubeta para poder realizar la transferencia. Obsérvese cómo se retiran las tapitas de cicatrización, se colocan los transfers y ya para esta altura tenemos construido una cubeta individual. Obsérvese que es como solo la base de la cubeta rodete que hemos visto en la clínica. Es importante que esta cubeta, cuando tiene las perforaciones para hacer la transferencia, no se dé el contacto, no toque la cubeta individual a las paredes del transfer, porque eso le podría generar tensiones. Una vez que chequeamos que la cubeta no contacta contra los transfers, ¿qué se procede a hacer? La impresión definitiva, remarginado, o sea, recorte de la cubeta, remarginado e impresión definitiva. ¿Qué características tendrá la impresión definitiva? Las mismas que hemos tomado siempre, pero fíjense cómo cuando se coloca la silicona, los transfers emergen a través de la silicona. Por lo tanto, uno lo que tendría que hacer para asegurar una mayor precisión es retirar los excesos de silicona y unir esos transfers, por ejemplo, al mango o a las paredes de la cubeta, que es de acrílico, con un acrílico de mínima contracción como puede ser el Duralal. Luego de tomar esta impresión, esta transferencia, vamos a poder ver los transfers. Podremos ver que en algunos casos, fíjense aquí cómo se nota a través de ver la luz del transfer entre uno y otro, la divergencia entre los mismos y cómo construimos mediante el agregado de los análogos un modelo definitivo con protección de bordes, encía artificial, como hemos visto, un modelo pasivado, en el cual tenemos la reproducción del maxilar inferior edéntulo, donde vemos la copia de los implantes que están en boca, pero dentro del yeso. Hacemos lo mismo en el maxilar superior, se colocan los transfers, se prueba la cubeta, se remargina, se toma la impresión definitiva, se unen los emergentes de los transfers, en este caso a la cubeta. Eso es una alternativa a unirlos entre sí, dependerá la distancia. Y luego se coloca sobre cada transfer un análogo, se hace la protección de bordes, el encajonado, se colocan los separadores para la pasivación, esos tubitos de plástico que evitan que la masa de yeso contacte directamente contra el análogo. Se hace el vaciado, luego el vaciado específico de cada uno de los análogos y obtenemos esto, un modelo definitivo que si ustedes lo miran se asemeja mucho al modelo definitivo de una prótesis total superior. Tiene protección de borde, fíjense ahí cómo se puede ver el alto y ancho de los bordes que nos van a permitir obtener cierre actual y potencial. ¿Se acuerdan de ese remarginado que habíamos realizado? Borde posterior recto. Es en sí una prótesis total, pero tiene en su interior la reproducción de la posición de los implantes que estaban en boca a través de la ubicación de los análogos de esos implantes. Como en este caso utilizamos separadamente la cubeta del rodete, fíjense que con la cubeta tomamos la impresión definitiva y lo que nos faltan son los rodetes. En este caso se construyeron unas placas bases de acrílico con rodetes, en este caso de ceradura, y estos rodetes se ajustaron aprovechando la presencia de los implantes mediante el agregado de unos aditamentos para dar estabilidad a la toma de los registros. Nos interesa que cuando colocamos los rodetes en boca, mediante el uso de estos tornillos, se puedan solidarizar al maxilar que tiene puestos los implantes evitando la movilidad. Recuerdan que en la técnica de cubeta rodete esto se lograba básicamente
porque tomábamos el registro y la impresión con una misma unidad. Entonces teníamos primero el remarginado y la impresión definitiva, y luego teníamos los registros, pero teníamos las ventajas del soporte, la retención y la estabilidad de la cubeta rodete con la impresión definitiva tomada. En este caso la impresión definitiva ya se tomó, el modelo definitivo ya se realizó, y lo que tenemos ahora son los rodetes para ser estabilizados en el modelo definitivo mediante el uso de aditamentos, que son unos pequeños tornillitos que permiten adosar o unir temporalmente cada rodete de registro a cada uno de los maxilares. Obviamente que con los rodetes en boca se procedió a hacer todas las pruebas, chequeamos el soporte labial, chequeamos la dimensión vertical, el plano de oclusión, se realizaron estos canales, como es cera dura, esto se puede realizar, se realizaron los canales necesarios para poder realizar ¿qué? Los registros, el registro maxilocraneal con el arco facial, en este caso utilizamos un arco facial de una marca determinada para un tipo de articulador, pero que es exactamente igual al que utilizan ustedes. Se preparó la horquilla para la toma del registro. Obsérvese que la toma del registro maxilocraneal es exactamente igual al que ustedes realizan, con el tercer punto ubicado en su lugar, y que para realizar ese registro se utilizó sobre la horquilla del arco facial, en este caso, un material, una silicona de adición, previo colocación de adhesivo, se centró y se tomó el registro maxilocraneal. Con esto podremos realizar el montaje del modelo superior. Para montar el modelo superior, recuerden que como necesitaremos recuperar ese modelo para el control final de la oclusión, realizamos estos cortes, colocamos un separador en los bordes, estos spline cast permiten recuperar el modelo para hacer la remonta. ¿Se acuerdan de la rectificación final de la oclusión? Que para poder hacerla íbamos a necesitar recuperar el modelo de la mufla. Bueno, si tengo que hacer el montaje ya tengo que pensar eso. Lo bueno de esta altura es que habiendo visto ya todo el proceso de confección de una prótesis total, todo esto cobra otro sentido. Fíjense que el modelo se une solo a nivel central, en lo cual lo asperizamos para darle un poquito más de retención al yeso uno con otro, y separamos y colocamos el yeso para montaje. Acá pueden ver los modelos montados, acá ya se tomó la impresión, el registro maxilocraneal y el intermaxilar. En este caso se tomó un registro intermaxilar por una técnica bimanual, o sea, no se utilizó apoyo central único, sino una técnica bimanual. Y lo que logramos obtener son los dos modelos definitivos montados en articulador, con unos rodetes de registro construidos sobre la impresión definitiva. ¿Y para qué queríamos esto? ¿En qué momento estamos trabajando sobre los implantes? Todavía en ninguno. ¿Por qué? Porque como dijimos en el principio de la clase, nosotros debíamos buscar dos cosas: pasividad, evitando los errores en las tomas de impresión, en la confección del modelo. Recuerdan que hablamos de pasividad. Y habíamos hablado de espacio protético. ¿Y cómo hacemos para analizar el espacio protético? ¿Construimos primero las barras y después nos fijamos en dónde van los dientes? No, primero construimos los dientes. Probamos lo que vendría a ser las futuras prótesis a construir, y si le damos el ok, si esas prótesis nos resultan satisfactorias, con esa guía construimos los aditamentos, las barras, los broches y las contrabarras. Por ende, obsérvese cómo sobre los modelos montados en articulador hicimos una prueba de articulado dentario, se llevó a boca, se chequeó que sea satisfactorio, que cumpliera los requisitos que se comprueban en toda prueba de dientes. Y cuando tuvimos por aceptado esa prueba de dientes, ubicamos de nuevo esas pruebas de dientes sobre el modelo definitivo, construimos estas llaves de silicona, que son las mismas que les mostré antes en la clase, y con esas llaves de silicona procedemos a reubicarlas en los modelos. ¿Para qué? Para saber en qué espacio, con cuánto cuento yo para construir esas barras dentro de lo que van a ser las prótesis que yo ya sé que el paciente aceptó y que nosotros clínicamente aceptamos. Obsérvese cómo se pueden construir las barras, y mediante el uso de las llaves podemos saber dónde va a emerger cada tornillo, cuánto espacio tengo, hasta cuánto puedo separar la barra de la encía, y ver en qué posición puedo construir
cada elemento que va a conformar esta prótesis. Si quiero colocar un caballito, si sobre ese caballito necesito colocar otro de estructura de cromo, si voy a tener espacio para colocar acrílico rosa y luego la pieza dentaria. Todo lo puedo ver gracias a que primero hice la prueba de dientes y con la prueba de dientes valoré el espacio protético. Siempre recuerden ese concepto. Una vez que está valorado el espacio protético, que se diseñaron las barras, estas son coladas y una vez que están coladas el laboratorio nos remite las barras para probar en boca. ¿Qué tendremos que probar en boca? La pasividad, chequear el asentamiento y que las barras realmente cuando son probadas en boca cumplan los requisitos que habíamos establecido que debían tener. Para esto es fundamental el hecho de tener la encía artificial, esta encía de goma. ¿Por qué? Porque si yo retiro la encía artificial, puedo ver en el modelo perfectamente que las estructuras metálicas calcen en el análogo, que es el primer paso para esperar que calcen en boca. Si no calzan en el modelo, en el análogo, difícilmente calzarán en boca. Si esto fuera todo de yeso, es muy difícil ver que las estructuras calcen o hermanen perfectamente. Ahora bien, ya entendimos el concepto de pasividad y de espacio protético. ¿Eso es todo lo que se considera para hacer prótesis sobre barras, para hacer barras ferurizantes? No. Hay consideraciones especiales que surgen de los estudios de los autores de la bibliografía sobre cómo debe ser una barra. Para recordarles y resumírselos, lo que está hipotetizado es que para considerar una barra correctamente construida, las barras sobre dos implantes ferulizados debieran ser siempre paralelas al eje de bisagra. La sobredentadura que se construye sobre estas barras, cuando son dos implantes y hay una sola barra, debe ser resiliente. ¿Qué significa? Debe acompañar la depresibilidad de la mucosa, como lo hacían las prótesis con broches. Recuerdan que las prótesis con broches debían acompañar la depresibilidad de la mucosa, evitando asentarse sobre las puntas de los broches. De la misma manera, una sobredentadura inferior sobre una barra de dos implantes no debiera apoyar francamente sobre la barra, sino que debiera poder acompañar sobre la barra el movimiento de la mucosa. Por ende, las barras debieran ser de sección ovoidal o cilíndrica para permitir que cuando la prótesis asienta sobre ella, siendo resiliente, tenga una rotación que permita un movimiento que acompañe la función. Por ende, van a ver cómo, si tengo dos implantes y una barra sobre estos dos implantes, esa barra, que aparte debe ser pasiva, fíjense cómo los tornillitos debieran poder calzar a máxima precisión, esa barra debe ser construida paralela al eje terminal de bisagra. Y no hay manera de hacer una barra paralela al eje terminal de bisagra si esto no está montado en un articulador, porque no hay manera de poder proyectar dónde está si no lo montamos en articulador. Por ende, es más que muy necesario, obviamente, tomar todos los registros que sabemos que debemos utilizar para construir prótesis, desde una prótesis total simple hasta una prótesis con implantes. Obsérvese que de esta manera esa prótesis, esa sobredentadura construida sobre los dos implantes, en el momento que el paciente ejerza presión, puede rotar en el sector distal acompañando y respetando los ejes de rotación y los ejes de movimiento. Acá pueden ver la barra construida en el articulador como es paralela al eje terminal de bisagra. De esa manera, cuando uno construye la barra anterior respetando ese eje, lo que va a permitir es una libre rotación cuando la prótesis recibe carga en los extremos distales, en los molares, sin que eso genere una transmisión de carga o torque que genere una fuerza rotacional sobre los implantes. Se evita que la rotación que genera el sector posterior de esa prótesis haga una rotoextracción o una fuerza nociva sobre los implantes sobre los cuales está construida la barra. Observen aquí las barras probadas en boca, chequeando que calcen perfectamente, sin pivots, con el ajuste correcto de los tornillos. El espacio que ocupan sabemos que es correcto porque lo chequeamos con la prueba, con las llaves de silicona. Debemos chequear que las barras estén separadas de la encía, eso tiene que permitir que el paciente tenga una correcta higiene y habrá luego que chequear con el paciente que aprende a higienizar las barras. A su vez tendremos que chequear que el asentamiento sea sin ningún tipo de fricción.
En este caso, una vez chequeado y utilizando las mismas llaves de silicona que nos permitían evaluar el espacio protético, se decidió construir una contrabarra. Una contrabarra sería como un esqueleto metálico preparado ya para asentar sobre las barras. Esta estructura metálica tiene una doble función, no solamente lleva en su interior los elementos retentivos y facilita el recambio, sino que también permite obtener mayor rigidez en la estructura, de manera tal de tal vez pensar en hacer una prótesis que no tenga el paladar totalmente cubierto y que no se parta por eso. Y en este caso también se le adosaron los pines necesarios para poder planificar cuál es la mejor ubicación posible de cada diente y que cada pieza dentaria tenga ese refuerzo para evitar que pudiera llegar a aflojarse un diente a futuro. Aquí podemos ver que se confecciona dentro del espacio protético este sobrecolado y este sobrecolado tiene en su interior las hembras retentivas. De la misma manera lo vamos a ver en el maxilar inferior. Obsérvese cómo utilizando las llaves tanto vestibulares como palatolinguales, toda la estructura metálica está dentro del espacio protético, está dentro de ese volumen que las llaves me marcan que ocupará la futura prótesis. Obsérvense cómo del lado interno estas contrabarras tienen el espacio para el calce perfecto de cada una de las barras y llevan a su vez adosados esos caballitos, esos elementos de retención que luego pueden ser recambiados si con el tiempo sufren un desgaste. Obsérvese aquí en más detalle cómo los elementos retentivos, esos caballitos de teflón, están perfectamente encastrados dentro de cada una de las contrabarras. ¿Y qué tendré que hacer ahora? Volver al paciente, volver a probar cada una de las barras que ya sabíamos que calzaban perfectamente y luego probar las contrabarras en boca y obsérvese la precisión con la cual se observa el asentamiento de ambas contrabarras. Esto nos hace pensar que a medida que avanzamos en el tratamiento, la precisión y el encastre van siguiendo los niveles de exactitud con los cuales fuimos trabajando. Recuerden que para obtener pasividad necesitábamos mucha exactitud. Y el espacio protético, cuando está bien valorado, va a permitir construir una prótesis que cumpla con los mismos requisitos que evaluamos en la prueba de dientes. Y en este caso podemos ver cómo están esos pins, que si uno no tuviera las llaves hechas, dudaría si están hechos con cierto criterio o no. Si es que simplemente pusieron los pins como si fueran puntas de un peine o realmente se calculó dónde iba a estar cada pieza dentaria. Obsérvese cómo ahora el laboratorio realizó el articulado para la evaluación final de la oclusión. Este articulado, como toda prueba de articulado, está hecho con las piezas dentarias de stock y cera. Obsérvese cómo en el articulador se evalúa la oclusión, se evalúa la estética, la alineación tridimensional, luego se realiza el control final de la oclusión para poder chequear que los requisitos de oclusión balanceada bilateral posterior, que es con lo que trabajamos, se pueda cumplir. Esta oclusión que se chequea en el articulador y se chequea en boca en la prueba de dientes, sabemos que en la evaluación final de la oclusión la vamos a realizar a posterior de el enmuflado y la terminación de la prótesis. ¿Por qué? Porque va a haber pequeños cambios dimensionales producto de la contracción del acrílico. Por ende, una vez que tenemos la prueba en boca y se manda a terminar, lo que vamos a hacer es la remonta para ya sí hacer la rectificación final de la oclusión, porque cuando cambiamos la cera por el acrílico, esos pequeños cambios dimensionales van a generar ciertos puntos que deberemos eliminar, estos puntos que son contactos prematuros y que ya hemos visto en la clase de rectificación final de la oclusión, bajo qué criterios hacemos la eliminación de los contactos en céntrica primero y en excéntrica después. Aquí pueden ver los modelos recuperados, fíjense cómo está la prótesis terminada, en el modelo recuperado de la mufla. Obsérvese cuando se recupera el modelo de la mufla y uno vuelve a calzar en ese modelo las llaves, cómo hay pequeñas diferencias, los dientes se han movido. Observen aquí a su derecha cómo ya cada diente está levemente separado de esa llave de silicona. Piensen que esa llave de silicona es la que construimos en la prueba dentaria cuando no teníamos ni siquiera hechas las barras. Habíamos realizado impresión definitiva, montaje, articulado dentario y prueba dentaria.
Construimos esas llaves para llevar la prueba dentaria a todo el proceso de construcción, de las barras, de las contrabarras, del articulado final sobre las contrabarras y de la terminación. Y fíjense cómo ha habido cambios, pero a grosso modo hemos logrado seguir el mismo criterio que establecimos en la prueba de dientes. Ahora bien, estos cambios dimensionales producto de la terminación de la prótesis generan modificaciones de la oclusión que deben ser corregidas mediante la rectificación final de la oclusión en el articulador. Por eso hemos recuperado los modelos y hemos realizado la remonta. Obsérvese cómo se hace la misma prueba en el maxilar inferior. Se chequea que haya un correcto asentamiento de todas las estructuras. Se chequea la oclusión en el articulador mediante la remonta. Y con las prótesis ya pulidas y listas para la instalación en la boca, tanto la superior como la inferior, se chequea tanto la posición de las barras, de las contrabarras, se chequea que no exista nada, ningún nódulo, ninguna superficie cortante, ninguna imperfección que pudiera generar alguna molestia, se vuelve a la boca del paciente, se instalan las barras en la boca y en este caso ya se torquean, se ajustan los tornillos de fijación, de manera tal de pensar que esas barras ya quedan solidarias a la boca del paciente, y se procede a realizar la instalación de las prótesis y la verificación de la oclusión. Esta oclusión balanceada bilateral posterior, en las cuales tendremos un contacto neto de los sectores posteriores sin contacto del sector anterior. Aquí podremos ver una propulsión donde podrán ver cómo hay contacto anterior y contacto en la última pieza posterior de cada lado. Recuerden que el balanceo en propulsión lo hacíamos mediante la ubicación mediante el contacto de los últimos molares. Verificamos la estética final del paciente, cómo recuperó el soporte labial, cómo recuperó la plenitud de los labios. Obsérvese la diferencia entre el inicio y el final, cómo el cambio de posición de los labios nos permite devolver el vermellón, la posición, los ángulos con los cuales hemos vuelto a recuperar el aspecto de normo dentado en el paciente, y al final del tratamiento el paciente nos devuelve una sonrisa y la satisfacción de haber podido rehabilitarlo a través de una correcta prótesis, en este caso asistido por implantes ferurizados con una barra. Con esto terminamos este teórico y este módulo de 4 clases de prótesis implante asistida en el dentado total. Este es el último teórico de los planificados, por ende el nombre de todo el personal docente de la cátedra. Ha sido un placer poder haber compartido todos estos teóricos y dentro de las limitaciones de la situación actual, haber podido compartir con ustedes a través de este medio todo el material que tenemos preparado para darles el acervo teórico que nos permita abordar en la clínica el tratamiento integral de un paciente totalmente déntulo con un criterio rehabilitador y preventivo. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición para todas las dudas y consultas que puedan realizar. Muy buenos días.